En este capítulo voy a contaros varias curiosidades sobre Bizancio que quizás no conozcáis. Vamos a verlo. 1. Bizancio fue una antigua ciudad griega fundada por colonos griegos de Megara en 657 a.C. La ciudad fue reconstruida y reinaugurada como la nueva capital del Imperio Bizantino por el emperador Constantino y en el año 330 DC y posteriormente rebautizada Constantinopla en su honor. 2. En 476 DC el Imperio Romano de Occidente cayó y el Imperio de Oriente sobrevivió como lo que hoy conocemos como el Imperio Bizantino. 3. Bizanción estaba preparado para ser nombrado después de Bizas, el líder de los colonos Megarean y fundador de la ciudad. La forma Bizancio es una latinización del Bizantion griego. 4. Sin embargo, bizantina es un término del siglo XIX que los historiadores modernos aplicaron a esta cultura. Bizantinos, por otro lado, se llamaban a sí mismos romanos desde el principio del Imperio Bizantino en el año 330 DC hasta que cayó a los otomanos en 1453. 5. Los bizantinos fueron los primeros en tratar el romero para darle sabor al cordero asado. También fueron los primeros en utilizar el azafrán en la cocina. Estos compuestos aromáticos, bien conocidos en el mundo antiguo, anteriormente no habían sido considerados como ingredientes alimentarios. 6. A los bizantinos les gustaban dulces y postres más que nada. Había platos que reconocemos hoy en día como postres como brouta, una especie de frumenti, endulzado con miel y salpicado de semillas de algarrobo o pasas, y a los bizantinos les encantaba comer arroz con leche servido con miel y canela. La mermelada de membrillo era conocida desde la antigüedad, por los griegos y los romanos, pero en el Imperio Bizantino otras jaleas y conservas hicieron su aparición, así, sobre la base de la pera, cítrico y limón. La creciente disponibilidad de azúcar ayudó a la inventiva de la repostería. El rose azúcar, un dulce popular medieval, que seguramente pudo haberse originado en Bizancio. 7. Vinos con sabor, una variante de la conditum, vino con especias, romana, se hizo popular, al igual que los refrescos con sabor, que se consumen en los días de ayuno. Las versiones que fueron aromatizadas con masilla, anís, rosa, y el ajenjo eran especialmente populares. Estas eran ancestros del mastica, vermut, ajenjo, y ouzo en la Grecia moderna. 8. Los bizantinos disfrutaron de mariscos, en concreto de un plato muy popular que llamaron botargo, que fue salado huevas de mujol. En el siglo XII los bizantinos estaban familiarizados con el caviar también. 9. Crímenes dentro de la corte. Si bien el emperador elegía a su sucesor, fueron muchos los que llegaron al poder al ser proclamados emperadores por el ejército, como Heraclio o Alejo y Comneno, o gracias a las intrigas cortesanas, a veces aderezadas con numerosos crímenes. Para evitar que los emperadores depuestos y sus familiares reivindicaran el trono eran con frecuencia cegados y, en ocasiones, castrados, y confinados en monasterios. Un caso peculiar es el de Justiniano II, llamado Rinotmetos, nariz cortada, a quien el usurpador Leoncio cortó la nariz y envió al destierro, aunque recuperaría posteriormente su trono. Estos crímenes atroces fueron sumamente frecuentes en la historia del Imperio Bizantino, especialmente en las épocas de inestabilidad política. El emperador bizantino gozaba de un poder absoluto, sin embargo, de hecho, su autoridad estaba limitada por la tradición y los emperadores más débiles fueron dominados a menudo por algún ministro poderoso o un ambicioso patriarca. La administración pública fue, en general, eficiente y honrada. Uno de los mayores problemas políticos se derivó de la falta de una sucesión legal al trono.
Las disputas por la sucesión llenan las hojas de la historia de Bizancio. De los 109 emperadores que hubo entre 395 y 1453, solo 34 murieron de muerte natural. La vida en la ciudad de Bizancio era agitada y accidentada. El público se excitaba con las carreras de caballos en el hipódromo. Las disputas teológicas se transformaron a menudo en violentas y sangrientas riñas. Florecieron la teología y la historiografía. Procopio escribió una notable historia sobre el gobierno de Justiniano. Existían excelentes bibliotecas públicas y privadas. Con ocasión del saqueo de Bizancio por los cruzados en 1204 y los turcos en 1453 se perdieron innumerables y valiosísimos manuscritos. Sin embargo, muchas obras de los autores clásicos se salvaron y contribuyeron al renacimiento de las letras en Occidente en el siglo XV. 10. El enigma del fuego griego. Fíjate en esa imagen. Claramente muestra a un hombre de la tripulación del barco de la izquierda disparando fuego contra el barco de la derecha. Es una ilustración que aparece en el Esquilises Matritensis, un manuscrito de la sinopsis de la historia de Juan Estilises, que abarca los reinados de los emperadores bizantinos desde la muerte de Nicéforo y en 811 hasta la deposición de Miguel IV en 1057. Pero, ¿qué era el fuego griego? En pocas palabras, era un arma química. Y Tomás el Eslavo no fue el primero en sentir su ardor. El empleo de materiales incendiarios en la guerra es de larga data. Varios escritores de la antigüedad hablan de flechas encendidas, braseros de fuego y de sustancias como nafta, azufre y carbón. Más tarde, se empezaron a usar el salitre y la trementina. Al resultado de esas mezclas los cruzados le llamaban fuego griego o fuego salvaje. Por la descripción de sus efectos, se piensa que debía tener petróleo, probablemente nafta, un aceite crudo ligero altamente inflamable. También se cree que contenía otro elemento que se usaba en la época, resina de pino. Las historias cuentan que la sustancia se pegaba a la piel o la ropa y resulta que la resina de pino es pegajosa. Además, habría hecho que la mezcla ardiera por más tiempo y a más alta temperatura. Al parecer, las llamas solo se podían apagar con orina, arena y vinagre. Y decimos debía y al parecer porque aunque se sabe que existió, el arte de componer la mezcla fue un secreto tan bien guardado, de hecho era un secreto de estado que debías llevarte a tu tumba, que su composición precisa se perdió con el tiempo. Lo que se sabe. Las historias sobre el fuego griego son tan fabulosas que bordean el terreno de la ficción, pero sabemos que su efecto era devastador. Una vez encendida, la misteriosa solución era capaz de engullir un barco y su tripulación en cuestión de minutos. Calínico de Heliópolis, un refugiado judío en el Imperio Bizantino, fue quien inventó el arte de proyectar fuego líquido durante el mandato de Constantino IV, 668 a 685. La sustancia se podía lanzar con cubos, granadas o disparar a través de tubos, espontáneamente se prendía en llamas que no se podían extinguir con agua. Es más, ardía sobre el agua. Y el hecho de que lo pudieran lanzar valiéndose irónicamente de la tecnología que los romanos utilizaban para apagar incendios, bombas de aire manuales, implicaba que la feroz mezcla podía viajar encendida hasta donde estaba su objetivo a la manera de un lanzallamas moderno. Con esos artilugios montados en las proas, los barcos griegos causaron estragos a la flota árabe que atacó Constantinopla en 673. El fuego griego también fue empleado más adelante por Leo III el Isaurio contra un ataque árabe en 717 y por Romano y Lecapeno contra una flota rusa en el siglo X. 11 diferencias entre la Iglesia católica y la ortodoxa. Una tarde de verano de 1054, después de una discusión subida de tono con el patriarca de Constantinopla, el representante del Papa, el cardenal Humbert, entró en Hagia Sophia, principal lugar de culto de la ciudad, colocó un documento en el altar y salió de allí rápidamente. Se trataba de una notificación de excomunión destinada a los miembros de la Iglesia, que en virtud del documento, veían cerrada su ruta al paraíso.
Existe un consenso general en que este radical gesto marcó el comienzo del gran cisma, el momento en que la Iglesia, unida en los primeros 1000 años de cristianismo, se divide dando paso a la Iglesia ortodoxa y a la Iglesia católica romana. El momento considerado comúnmente como un punto de inflexión, fue el último paso de una fractura creciente entre el este y el oeste. La excomunión fue más bien el síntoma de las dificultades que se habían ido desarrollando con el tiempo. Jerarquía. Tanto la Iglesia católica occidental como la ortodoxa oriental organizan a sus representantes espirituales en 3 categorías principales: obispos, sacerdotes y diáconos. La mayor diferencia entre ambas es el estatus del Papa católico romano. En la historia de la cristiandad, el obispo de Roma tuvo desde muy pronto una posición de honor basada en el significado de la ciudad y la historia. Creencias. Las creencias de la Iglesia católica romana figuran en un documento de un solo volumen conocido como el Catecismo, lo que no es el caso de la Iglesia oriental. Sin embargo, ambas se adhieren a las decisiones tomadas por los primeros 7 concilios ecuménicos que unieron a sus principales representantes entre 325 y 787 para acordar principios clave tales como las 3 formas de Dios el Padre en el cielo, el Hijo, Jesucristo en la tierra y el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en todas partes. La capacidad de Jesucristo de ser divino y humano al mismo tiempo. El carácter especial de María como la Madre de Dios. El uso de iconos en la adoración. Sin embargo, los católicos romanos y los ortodoxos discrepan sobre la naturaleza de la relación del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. También tienen diferentes teorías sobre el significado de la Pascua, la festividad que marca la muerte y la reencarnación de Jesucristo. Para los católicos romanos, Jesús salvó al hombre y le permitió llegar al cielo sacrificando su vida en la cruz. Liturgia. La riqueza de las prácticas espirituales de las iglesias occidental y oriental es tal, que desafía la categorización. No obstante, se podrían destacar algunas diferencias, mientras que los católicos romanos tienden a usar estatuas para representar a los santos, la Iglesia ortodoxa tiene una rica tradición iconográfica y pictórica. Los católicos romanos tienden a arrodillarse en la oración, mientras que los fieles ortodoxos suelen estar de pie. Los fieles de la Iglesia occidental, normalmente, solo reciben el pan eucarístico, que no es fragmento de un solo pan sino una hostia consagrada. En la Iglesia ortodoxa la comunión es con pan y vino, los fieles reciben del sacerdote o del obispo un trocito de pan y vino. Otra diferencia de mayor calado reside en el celibato. La Iglesia romana exige el celibato a su clero, mientras que muchas parroquias ortodoxas la feligresía exige que el párroco sea un hombre casado. Calendario. Hasta 1923, todas las iglesias orientales utilizaron el calendario juliano antiguo, introducido por Julio César en el año 45 AC, que en la actualidad va 13 días por detrás del nuevo calendario católico romano, introducido por Papa Gregorio XIII en 1582. Esto se tradujo en que las festividades eclesiásticas en el este y en el oeste se celebraban en fechas diferentes. Muchas iglesias ortodoxas han adoptado desde entonces el nuevo calendario, lo que significa que ahora las fiestas coinciden, excepto la Pascua, que se sigue calculando según el calendario antiguo. Espiritual y teológicamente, hay muchos más puntos que unen a las iglesias occidental y oriental que líneas divisorias. A través de los siglos, se han realizado numerosos intentos de acabar con estas últimas. Es probable que los esfuerzos en ese sentido continúen durante el tercer milenio.